Bienvenido al canal Novedades Mundo. Sigue siendo una cuestión de curiosidad qué tipo de consecuencias tendrá la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania en el mundo en 2023. El aliado de Putin se enfrenta a un final brutal mientras se afilan los cuchillos para el malvado jefe de Wagner entre la élite del Kremlin. Un aliado clave de Vladimir Putin podría enfrentar un final brutal, si no logra consolidar su posición entre la élite del Kremlin. Yevgeny Prigozhin es el fundador del grupo de milicianos Wagner y es un confidente cercano del presidente de Rusia. Sus mercenarios estaban al frente de los intensos combates en curso alrededor de la ciudad de Bakhmut en Donbass. Su grupo de milicias parece estar jugando un papel cada vez más importante en la guerra de Rusia contra Ucrania. El Ministerio de Defensa británico estima que las fuerzas de Prigozhin podrían reclutar hasta 50.000 combatientes. Trump, de 61 años, expresó recientemente sus críticas al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y a los que están a cargo del ejército de Putin. Los ataques han llevado a muchos comentaristas del Kremlin a sugerir que Prigozhin algún día podría reemplazar a Shoigu como ministro de Defensa, una medida que le daría una influencia política significativa. Un político local de la ciudad natal de Prigozhin, San Petersburgo, dijo que era esencial que el jefe de Wagner asegurara una posición política oficial para proteger su riqueza y evitar que muchos de sus enemigos se deshicieran de él. Dmitry Paliuga, concejal del partido Yabloko del municipio de Smolninskoye, dijo: Putin necesita tomar una posición en su sistema porque ¿quién es Prigozhin ahora? Es solo un hombre de negocios y un hombre de negocios con su propio ejército. Lo tienen todo Prigozhin y su ejército solo porque Putin los necesita. Cuando Putin no los necesita, cualquier estructura de poder en Rusia estaría feliz de deshacerse de alguna manera de Prigozhin, porque creo que nadie necesita un ejército alternativo. Es por eso que creo que él necesita jugar un juego político en este momento. Debería mostrarle a Putin que es efectivo y que posiblemente puede reemplazar al ministro de Defensa Shoigu. Se hicieron declaraciones. Prigozhin buscó obtener la mayor parte de la caída de Soledar, un pueblo ubicado a 11 millas al noreste de Bakhmut. Se convirtió en un héroe para muchos de los partidarios de la guerra en Rusia. Sergei Markov, ex asesor del Kremlin, describió al empresario y la milicia Wagner como el tesoro nacional de Rusia, y afirmó que se habían convertido en un símbolo de la victoria. Sin embargo, Paliuga no cree que el jefe de Wagner goce de un amplio apoyo popular en Rusia. Él dijo: es popular entre algunos marginales rusos. No es realmente popular. Su fortaleza es que es una mala persona y puede decir abiertamente: sí, estoy haciendo algunas cosas malas, pero si no lo hago, vamos a perder. Eso es algo que otros políticos rusos aún no pueden darse el lujo de decir porque no pueden decir: sí, somos malos. Pero Prigozhin tiene la oportunidad de decir eso en este momento, por lo que podría atraer a algunas personas. Pero no muchos. Dicho, Paliuga saltó a la palestra a principios de septiembre cuando él y un grupo de concejales pidieron al Parlamento ruso que acusara a Putin de traición en un acto de protesta política audaz y sin precedentes. Desde entonces, ha tenido que salir del país por su propia protección, pero todavía trabaja como concejal desde el exterior. Al explicar su decisión de irse, dijo: después de que hicimos nuestra llamada a la Duma estatal sobre Putin, comenzamos a recibir algunos mensajes de quienes conocen a personas de las estructuras de poder. Nos dijeron que sería mejor si nos fuéramos del país, que seríamos registrados y procesados algún día en el futuro. Me las arreglé para vivir con eso por un tiempo, pero luego comenzó la movilización y la combinación de factores me hizo pensar en irme del país a pesar de que no quería dejar. Dicho, una devastadora columna de humo y llamas llena el cielo después de que una explosión masiva golpeó un tanque de gas ruso. El incendio estalló en el sur de Rusia, cerca de la frontera con Mongolia. Después de una explosión masiva, se produjo un incendio en un tanque de gas ruso. El almacén en la ciudad sureña de Angarska fue alcanzado por varias explosiones. La causa exacta del daño aún no se conoce. En el video que se muestra después de las explosiones en las redes sociales, se ve que el almacén principal está en llamas. Además, también se pueden ver varios vagones de ferrocarril que transportaban gasolina envueltos en llamas. Esta no es la primera vez que una refinería de petróleo en esta zona se ve afectada por las llamas. A fines del año pasado, 2 personas murieron debido a explosiones en la fábrica el año pasado. La refinería en cuestión es una de las 10 refinerías más importantes de Rusia con una capacidad de producción de petróleo de más de 200.000 barriles por día.
Putin conmocionado después de que el cuerpo de oficiales ruso infligiera numerosas bajas en Ucrania. El cuerpo de oficiales de Rusia ha sufrido más del triple del número de muertes que sufrió entre todo el personal del ejército británico durante sus 2 décadas en Afganistán. Vladimir Putin quedó conmocionado después de que una nueva investigación mostrara que el ejército ruso sufrió muchas bajas entre su cuerpo de oficiales. El ejército ruso encontró una feroz resistencia durante su guerra de casi un año en Ucrania. Kyiv estima que más de 120.000 soldados rusos murieron en la llamada «Operación Militar Especial» de Putin. Entre los muertos confirmados se encuentran aproximadamente 1.576 oficiales rusos, incluidos 8 generales de división. 2 tenientes generales y unos 49 coroneles también se cuentan entre las bajas, lo que indica que ni siquiera los oficiales de alto rango sobrevivieron a la masacre. Las sorprendentes cifras se publicaron en la página de Twitter de Killed in Ukraine, KIU, que siguió al anuncio público de entierros militares en Rusia. KIU escribió: para el 22 de diciembre, las fuerzas ucranianas han eliminado al menos a 1.576 oficiales subalternos y superiores rusos. Bajas mínimas confirmadas. Las confirmaciones se realizan a través de datos disponibles públicamente de Rusia, como avisos funerarios, obituarios o sitios de noticias. La pérdida de tantos oficiales asesta un gran golpe al ejército de Putin y lo priva de líderes clave en el campo de batalla. Para poner las cifras en algún tipo de contexto, el cuerpo de oficiales de Rusia sufrió más de 3 veces el número de muertes que sufrió entre todo el personal del ejército británico durante las 2 décadas en Afganistán. Según el sitio web de estadísticas, hubo 454 muertes de soldados y civiles británicos en Afganistán entre octubre de 2001 y el 30 de agosto de 2021. Las fuerzas especiales de Rusia estaban activas en Ucrania y, según los informes, mantuvieron una parte justa de los muertos en la guerra. En una rara confesión de su presencia en Ucrania, las autoridades militares rusas confirmaron la muerte del teniente coronel Boris Mikheyev, quien murió durante una batalla con unidades ucranianas el 4 de agosto de 2022. Sirvió en Solnechnogorsk, donde se encontraban la unidad, el centro de entrenamiento y el comando Senez Gruz Spetsnaz. El Ministerio de Defensa ruso publicó recientemente un anuncio en su sitio web, anunciando que el oficial de las fuerzas especiales recibió póstumamente el título de Héroe de la Federación Rusa. El Ministerio de Defensa ruso dijo que aunque resultó gravemente herido durante la batalla, el teniente coronel Mikheyev se negó a abandonar a sus hombres y ayudó a defender sus líneas. El ejército de Putin puede haber sufrido 188.000 bajas desde que comenzó la invasión en febrero del año pasado, dijeron fuentes de defensa estadounidenses.